Muy bien, chicos, entonces, continuando con la materia de conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna, vamos a continuar con lo que eran los conflictos de derecho. Ya habíamos visto que esto era más que todo ver la percepción, cómo es que cada uno de nosotros llega a tener una percepción diferente, conciencia, conflictos de los derechos, sobre todo de poder reconocer a una persona que llega a tener ideas o pensamientos iguales o diferentes a los de nosotros. Partes de estas conciencias es principalmente el respeto, que necesitamos nosotros llegar a respetar a las otras personas sin llegar a afectar sus derechos en relación con las leyes, normas, reglas, convenios, acuerdos, etcétera. Todo esto, los tipos de conflicto pueden llegar a afectar de tal manera que los conflictos se manifiestan desde sus necesidades, sus estrategias, sus posiciones. Todo lo que es relacionado con las necesidades son principalmente aquellos que son satisfactores o condicionantes. Ya habíamos platicado que necesitamos nosotros llegar a tener a lo mejor una posible solución o cumplimiento de acuerdo a nuestras necesidades. Las necesidades eran casa, vestido, sustento, salud, trabajo. Ver cómo podemos hacer para poder llegar a cumplir con estas necesidades. Y cada uno de nosotros pues llega a tener una parte para resolverlas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una casa, ¿cuál va a ser mi parte resolutiva para poder llegar a conseguir una casa? A ver, díganme. Trabajar, Miss, y juntar los puntos. Trabajar. Perfecto. Si yo necesito comprar ropa, ¿qué necesito para cumplir esa necesidad? Dinero. Trabajar. Dinero, trabajar. Si necesito, por ejemplo, mejorar mi salud porque me acaban de detectar que llego a tener diabetes, ¿qué necesito? Hacer caso a las indicaciones, cuidarte, trabajar también para tener dinero para comprar las cosas. Seguir indicaciones, cambiar estilos de vida, hábitos en cuestión de salud, etcétera. Muy bien, entonces ya vimos que podemos resolver estas necesidades si nosotros vemos cuáles podrían ser algunas de las opciones. Las posiciones de referencia a las posturas y actitudes con las que cada uno va a defender su propia estrategia frente a las situaciones conflictivas que incluye cada una su reacción, valorización y juicios sobre otra persona. Entonces, más que todo es porque dicen, bueno, pero tú por qué estás a favor o en contra, por ejemplo, del aborto. Vamos a ver cuáles son las diferentes posturas y actitudes. Las posiciones vienen siendo lo más visible en un conflicto. Frecuentemente estas llegan a ser difíciles de poder llegar a una negociación como tal. Por esto, las estrategias son frecuentemente causas de conflictos y las necesidades, las esencias y más interno, pues muchas veces no las tomamos en cuenta. Casi siempre es, ¿qué es lo que quieres obtener? ¿Y por qué me causa eso a mí un conflicto? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos posiciones diversas. Por ejemplo, existen dos poblaciones que requieren agua potable, pero estiman que la fuente de agua solo alcanza para una de las dos poblaciones. Las dos poblaciones necesitan agua, pero no podemos llegar a tener la suficiente agua para abastecer a las dos poblaciones. ¿Qué es lo que se necesita? La percepción de que, bueno, pues es que al final no alcanzo para las dos y empiezan a pelearse entre estas dos poblaciones porque una dice que tiene prioridad sobre la otra. Una llega a decir que su población es más susceptible que la otra o que yo pago más que la otra población y por eso tengo mayores derechos de que me llegue más el agua a mí y que descuiden a la otra población. Esto hace que se lleguen a endurecer las posiciones. Yo defiendo porque a mí me conviene. Yo defiendo porque son mis conveniencias. A ver, vamos a platicar un poquito acerca de este punto. ¿Qué harían ustedes? Supongamos, Adriana y Alberto. ¿Están ahí?
Sí, maestra, dígame. A ver, Adriana y Alberto, los dos están defendiendo su población. ¿Por qué es prioridad que en su población llegue el agua y no a la otra población? A ver, primero vamos con Adriana, adelante, y luego Alberto. Porque, ay, ¿cómo le diré? Supongamos que es tu familia, Adriana. ¿Por qué en tu casa debe de haber agua? ¿Por qué en la casa de Alberto no? ¿Por qué tú tienes prioridad sobre la de él? Bueno, para empezar, pues los dos ocupamos el agua, pero mi prioridad es mi familia. Y yo prefiero que mi familia tenga agua que a la de Alberto. Ok. A ver, Alberto, adelante. Bueno, básicamente siempre se van a ver las prioridades de cada persona, más de uno si tiene familia. Yo diría que pues merezco el agua antes de que la compañera, porque tengo hijos, tengo sobrinos, tengo familiares, tengo más capacidades, entonces sería de que yo mereciera eso. Adriana. Pues también tengo hijos, tengo a mi familia aquí conmigo y mira, como ahorita pues todos estamos batallando con el agua. No tenemos. Y luego pues pasa la pipa. La pipa pasa cada tercer día. Entonces pues tenemos que llenar todo lo que podamos para poder tener el agua hasta que la pipa pase. Muy bien, entonces en este punto ya están que nosotros estamos haciendo lo posible para poder llegar a tener el agua, pero necesitamos que nos den prioridad en que a nosotros nos den el agua. ¿Sí, Adriana, ese es el punto? Sí, maestra. Ok, Alberto. Maestra, ¿Estás de acuerdo en que se le brinde primero el servicio a Adriana? pues como le digo, cada persona se le va a ver por su prioridad antes que los demás. Pero si hay un conjunto, una conversación ante pueblo con pueblo, familia con familia, se puede llegar a un acuerdo de que, nada, pues, ¿sabes qué? Eh, Provéele agua primero a la señorita, luego a mí me da cierta cantidad, si vuelve a ver, me das primero a mí, luego después a ella. Perfecto, muy bien. Entonces aquí ya estamos viendo algo de resolución de conflictos. Adriana, ¿cómo resolverías? Que nos dieran igual, poquita y poquita a cada familia. Ok. Bueno, entonces, para ellos esa sería una posible solución. Ahora imaginemos, un grupo de personas cuenta con una cantidad de dinero ahorrada. Supongamos que estamos en el ejido. Una parte del mismo, pues proponen los ejidatarios que se utilice para mejorar la escuela. La otra proponen que mejor, no, pues es que en la escuela, mejor vamos a invertir en la fiesta del pueblo porque es una tradición y de ahí podemos llegar a sacar más economía. Y es un caso de necesidades diferentes. ¿Cuál tendría una prioridad sobre otra y por qué existe un conflicto entre lo que viene siendo poder poner el dinero para restaurar lo que viene siendo la escuela o para poder apoyar lo que viene siendo la fiesta del pueblo? A ver, ¿dónde se encuentra? Vamos a poder trabajar Cassandra y Mirna. Cassandra, tú vas a defender tu parte del que tienen que restaurar la escuela. Mirna defiende la parte de que tienen que invertirlo en la fiesta del pueblo. Comienza, Cassandra. No. Eh,
hay prioridades, muchachos. Y la educación es lo primordial para nuestros hijos. Entonces, un buen plantel, se están cayendo los techos. Vale la pena invertir ese dinero en hacer los techos porque corre el riesgo la vida de nuestros hijos. Pónganse a pensar, es más importante los techos de la escuela que hacer una fiesta. Como luego dicen, mientras tengamos vida y salud, hay tiempo para las fiestas. No, Muy bien, gracias. Adelante, Mirna. primordial las fiestas. ¿Cómo? Sí, hay que hacer la fiesta. Cada año se hace la fiesta. Ya esperarán después, para arreglar la escuela, para que vengan a bailar los de otros pueblitos. Yo digo que es primordial primero hacer la fiesta que arreglar las escuelas. Además podemos sacar un poco más de la venta de cerveza, de la venta de comidas. Igual ahí, a lo mejor hay otro colchoncito, ¿no? Primero es primordial hacer la fiesta del pueblo. Muy bien. Cassandra. Podemos hacer un acuerdo, o sea, ahí ya me estás hablando de negociación y si es lo que tengo de inversión para la escuela, los techos, tú pones que me vas a incrementar el porcentaje, ahí sí puedo hacer el acuerdo contigo, que se haga la fiesta y después de inmediato cederemos a hacer los techos, pero siempre y cuando tú me estés asegurando que va a haber un incremento de dinero. Pues sí, porque, por ejemplo, podemos invertir, por ejemplo, en la venta de cervezas o de comida, de un cierto porcentaje de ahí, lo podemos, donar para hacer, ¿cómo se llama? Los arreglos de la escuela, o con lo de la candidata de la reina que anden haciendo ahorita, igual también podemos hacerse así. Si el porcentaje que ellas junten, que sea la mitad, para darlo para arreglar la escuela o lo que se necesita. Perfecto, entonces ya llegaron a un acuerdo mutuo en donde, bueno, vamos a ver por qué si tenemos dos opciones, en una de estas nosotros podemos beneficiarnos y cumplir con las dos al mismo tiempo. Bueno, entonces ya este es un acuerdo que se puede llegar a tener, pero cada uno tenía una posición diversa. Primero esto, primero el otro. ¿Cuál es prioridad? Perfecto. Muchas gracias, chicas. Vamos a ver el otro punto. Una pareja tiene un niño con un problema postural severo. Entonces, checan a varios médicos y proponen estrategias de resolución distinta. Una de ellas es que, bueno, el niño puede tener una rehabilitación con ejercicios de movimiento y la otra es directamente acudir a una cirugía correctiva. Los padres pues llegan a tener este tipo de conflictos porque uno está a favor de lo que es la rehabilitación, pero el otro está a favor de lo que es la cirugía correctiva. Entonces, las posiciones que mantienen cada uno de ellos, la madre, por lo general, opta por la corrección lenta, que viene siendo la rehabilitación, porque dice, pues es que no llega a tener riesgos grandes, el costo de una cirugía es más elevada que una rehabilitación, pero pues la esposa piensa que su esposa, pues en realidad dice, bueno, pues es que está pensando en la economía o a lo mejor le tiene miedo a que pueda hacer una recuperación, pues puede llegar a ser a lo mejor nula porque es muy lenta. No se abre a la tecnología. Es un caso en donde ambos ven la misma necesidad de mejorar al niño, pero no comparten las mismas estrategias. A ver, vamos a poner cómo pondrían este punto. Rey, ¿estás ahí? ¿No? José Isaías, ¿estás ahí? Ok, José, vas a tomar el papel del papá y, a ver, ¿dónde está Yo soy el papá. Marisela Hernández? Sí, maestra. Vas a tomar el papel de la mamá, ¿ok?
Entonces, Sí, ¿cómo llegan a solucionar esto? Marisela está optando por lo que viene siendo la rehabilitación y José está optando por lo que viene siendo la cirugía. Adelante. Primero Marisela, expon tu punto. y yo digo que la rehabilitación está bien, aunque va a ser lenta. Depende de cómo esté el niño. Si es grande o tiene más complicaciones. Yo digo que la rehabilitación. Maestra, Marisela era de la... ¿Cómo? ¿Yo de qué soy? Rehabilitación. Tú eres de la cirugía, a favor de la cirugía y Marisela está a favor de la rehabilitación. Ah, ok. ¿Ya acabaste, Marisela? Ya, Pues yo siento que una cirugía a lo mejor sería un poco más eh, re- pues arriesgado, pero yo digo que pues dándole, sabiendo cómo es, o sea, depende de la situación también, pues yo digo que para mí es una mejor pues una cirugía. A ver, Mirna. Mande, maestra. Perdón, Marisela. Marisela, ¿sí, maestra? ¿cómo vas a defender? Pues yo también pienso lo mismo, de que es mejor la No, pero es que rehabilitación. ándale, es que tú debes de estar a favor de la rehabilitación y yo un debate, vámonos. ¿Por qué estás en contra de que el papá quiera operarlo, una cirugía, Marisela? Porque a lo mejor no tengo lo económico, el suficiente dinero en ese momento, a lo mejor también. No, pero podemos empeñar la moto. Ya te está dando la solución. ¿Qué otra cosa, Marisela? También es que está en riesgo de que pueda quedar ahí, de que en vez de mejorarse empeore. José. No, pues yo digo que ahí ella es la que está mal, porque yo digo que, o sea, una cirugía, pues la cirugía pues se le va a hacer para que mejore y ella quiere que, o sea, que se recupere y qué tal y si con el tiempo ni se recupera y al último hasta se empeora y va a salir contraproducente y pues, y pues pasan muchas cosas. Por dinero no paramos. A ver, Marisela. Ahora que estoy pensando, sí es cierto como dice mi compañero, de que está bien la de la cirugía, de esa de operar, porque hay muchos casos donde es más pronto de que se recuperen con la cirugía. Es más pronto que se recupere, pero pues yo digo que también está bien. Ya te convenció, Marisela. Ya. Es que yo como padre de familia, yo pues yo siempre voy a hacer el correcto aquí. Ay, cállate, Isaías. Ay, no, mijo. Se, Y te domina la novia. se tiene que someter a mi palabra. Si no, vámonos. A ver, según ellos ya llegaron a un acuerdo. Pero aquí yo lo vi más que... A ver, Nayeli, dame tu opinión. Bueno, Güey, yo, no te dejes convencer ah, así, güera. aparte de lo de la rehabilitación de Marisela, bueno, a base de los avances que tenga el niño, porque no puedes operar a alguien si no ves si está funcionando las terapias, bueno, ay, ¿cómo se llama?
La rehabilitación, o sea, no sabes si está funcionando la rehabilitación. ¿Para qué iniciar una cirugía si con una rehabilitación se puede mejorar el niño? No todas las causas o daños se arreglan con operaciones. Siempre Maestra, hay algo que les ayuda en rehabilitaciones o dependiendo de los avances que tengan el pequeño. Ya, espérenme, dejen Bien, hablar al papá. adelante, Dejen hablar al José. papá, por favor, yo soy el responsable. Estoy viendo que está levantando la mano por unas mujeres, maestra, ya me van a empezar a tirar. Mejor dejo el papel de papá, es más, subasta. ¿Quién agarra el papel? no, no te vamos a atacar. O sea, estamos Porque dando un porque punto ahorita de vista. ya me estoy viendo ahorita todas las mujeres tirándome que esto y que el otro. Luego se José, sacó toda la clase. No todas las a ver, mujeres pensamos igual. A lo mejor las que los están levantando puede que digan que no, que operación. O sea, ¿qué tal si están de tu lado, José? Yo digo que a se ver, deje de joder, Pamela, Alejandra y Citlali cerramos. que se divorcie. Sí, primero que se divorcie. No, Pamela, Hazte cargo adelante. de tu hijo. Espérame, que se crea. Uno con dinero. A Yo ver, digo silencio. yo digo que las dos opciones son buenas. ¿Por qué? Porque para empezar, primero pueden empezar por las rehabilitaciones. Si ven que el niño no avanza o que es demasiado lento o depende de la gravedad del caso, pues ya pueden optar por la operación. Pero también hay que ver que las operaciones, bueno, a mí me tocó que supuestamente no los pueden operar a cierta edad porque son muy pequeños, porque no pueden resistir la anestesia. O sea, hay muchas consecuencias en la operación. En cambio, en la rehabilitación, pues va a ser lento el proceso y puede que haya o no haya mejoría, pero pues es cuestión de tiempo. Bueno, yo mi opinión así sería, primero empezar por rehabilitaciones. Si ven que no avanza, y pues ya ven que el niño está mal o grave, pues ya sigue la operación, ya, pero también es bueno tomar segundas opciones, porque algunos doctores te van a dar una opción, otros te van a decir otra y así. Y ya al final de cuentas es criterio de los papás que tomen la decisión. Perfecto. Y en este punto estamos poniendo a lo que viene siendo las dos partes. Marisela y luego Alejandra, adelante. Maestra, yo tengo una vecina que tiene un hijo que no tiene movimiento. Ay, no se escucha bien. No, ¿verdad? ¿O soy la única que no la escucha? No, maestra, no se escucha bien. Ok. No te Se escuchas escucha bien, todo esposa. cortado. Bueno, entonces, ¿Ya se escucha, Alejandra, maestra? ya, listo, adelante, Marisela. Por ejemplo, yo tengo una vecina que tiene un hijo que no tiene movimiento en su Sí. cuerpo, pero le dijeron que estaba muy chico para operarlo y no sabía si resistía o no a la operación. Y le dijo el doctor que mejor le hicieran las rehabilitaciones a ver cómo reaccionaba. Le dijeron, espérese a ver cómo reacciona, mejor esto le puede ayudar. O si no, tenemos otra opción de operarlo. Depende de cómo lo veamos, de cómo lo vea. Entonces Y sería dijo, sí, buscar está una bien. segunda opción. Y dijo, está bien, entonces esperó. Y como vio que que no le estaba haciendo la rehabilitación, mejor dijo, hay que operarlo, a mejor esto funciona. ¿Y qué pasó? Y sí lo operaron, pero le ayudó un poco, pero de todos modos le ayudó un poco al movimiento, un poquito. Pero de todos modos le dijeron que necesitaba de todos modos hacer la rehabilitación, seguir haciéndolo todavía. Depende de cómo se vaya sintiendo el niño. Muy bien. Bueno, pero en este caso ya buscaron otra opción con algún especialista. Miss, Sí. ¿puedo darle un ejemplo? Ok, adelante. Luego Alejandra y ya concluimos para continuar. Mire, bueno, el ejemplo se lo voy a dar a base de mi experiencia, de lo que yo viví. Yo duré 12 años en rehabilitación por un tumor en la cabeza. Entonces, sí hubo, o sea, me ayudó, sí me ayudó, a controlarlo, nada más.
Y estoy de acuerdo con lo que había dicho Pamela, de que hay una cierta edad para operar. A mí me operaron 2 veces. La primera pues no funcionó, o sea, fue como que empeorar el daño. La segunda fue a mis 12 años. ¿A qué se debe? A que dependiendo de en qué zona y también tiene que ver dependiendo de qué tan grave sea el daño que traiga la persona. Por si en mi caso era un tumor. El tumor empezó en mi oreja y ese se subió para arriba del cráneo, o sea, fue en vez de reducir, fue extendiéndose. A base de eso yo llegué a las consecuencias de una operación. Sí, fue muy exitosa y todo, pero no todas corremos el mismo riesgo. Por eso les digo, primero se pone en práctica una rehabilitación. Cuando ven que una rehabilitación no funciona, optan por operarlos. Y sí, tienen que tener una cierta edad. A mí me operaron a los 12 años y a los 8 años. O sea, no estaba ni tan chica, pero tampoco estaba tan grande. He aquí un ejemplo de vida. Muchas gracias, Nayeli. Alejandra. Pues yo voy a lo mismo, o sea, yo pienso igual, o sea, primero hay que ir lento y ver con el tratamiento, con la rehabilitación, y ya dependiendo de cómo vaya progresando, pues ya se ve si es mejor optar ya por la cirugía, dependiendo de la evolución, de si vaya mejorando o si sigue igual o empeore un poco más. Gracias. Y ya Concluye eso. el papá. Sí, dejen hablar ya al papá, por favor, porque ya me estoy emocionando mucho. Yo siento que, ¿qué fue lo que le dije, maestra? Que todas las mujeres iban a estar en acuerdo, pero pues, en fin, ahí está el feminismo, pero ni modo. Marisela, me tienes que obedecer a mí porque yo soy el papá y yo soy el José, que va a te voy pagar a quitar todo. de la llamada, ¿eh? Vamos a ver esto. No se crean. Machista. También tiene que ver porque, fíjense, de una u otra manera, tocamos el punto de cultura y conflictos de valores, porque existen 3 tipos de conflictos. Los de valores que tienen que ver más como el querer considerarse como la verdad, los saberes, los principios. Estos conflictos de valores se producen frecuentemente entre personas y grupos con diferentes culturas y percepciones del mundo. Ahorita vimos un claro ejemplo que nos mencionaba José. En la mayoría de ellos llegan a tener diferentes culturas o percepciones porque es correcto. En algunas todavía es yo soy el que toma las decisiones porque yo soy el que doy el sustento, porque yo soy y ese es un tipo de conflictos de quienes llegan a tener la creencia de llegar a tener los saberes, los principios, quién es el responsable, quién es el que puede llegar a tomar las decisiones, porque esto lo vemos dentro de las culturas. Y es una cultura que hemos vivido desde hace muchos años de quién es el responsable y, por ejemplo, no sé si recuerdan que también anteriormente, antes de poder llegar a realizar cualquier tipo de cirugía para que ya no pudieran tener más hijos, por ejemplo, en las ligaduras de las trompas, la salpingo en general, necesitaban a fuerzas la firma del esposo o de la pareja. ¿Sí recuerdan? Sí, Miss. ¿De algún tutor? De algún tutor. Bueno, en este caso no de tutor, de la pareja en sí. Entonces, necesitaban la firma, la autorización de alguien más para que, pues, pudieran llegar a tomar en cuenta esta decisión. Y luego vemos, bueno, entonces lo vemos desde diferentes culturas donde vemos que alguien más tiene que también apoyarnos en la decisión que estamos llegando a tomar. Marisela. Maestra, por ejemplo, yo donde vivía antes, donde Sí. soy, tienen la costumbre o no sé, de que si el hombre no quiere que la mujer se opere, no se opera, porque el hombre no quiere y debe tener más hijos porque él quiere Hasta y que aunque quiera. esté en riesgo de que quede ahí, no importa, tiene que el ¿De hombre dónde es, decidir. Marisela? Por el lado de Zacatecas. Y es correcto, esta situación en la mayoría de las culturas llega a suceder.
Por eso lo vemos a la vez en algunas culturas como algo normalizado. Oye, pero ¿por qué no fuiste a tratamiento? Porque es que mi marido no me dejó. O es que, pues es que él toma las decisiones. Y nosotros tenemos que conocer las culturas de cada lugar, pues porque tampoco podemos nosotros intervenir en ciertos aspectos que a lo mejor se tienen que estar respetando en la cultura. No sé si darte la palabra o no, José. A ver, ¿con qué vas a salir? Adelante. No, maestra, ahora sí ya hablando bien. Bueno, al menos ya yo como a mi pensamiento, yo siento que, o sea, como tiene palabra pues la mujer, como también tiene palabra el hombre. Yo siempre pues he pensado así, Marisela, no te creas, yo te apoyo. No, pero sí, maestra, no, pues yo siento que siempre hay que ver una igualdad y sabiendo llegar a un acuerdo, no nomás irnos a la opinión o al pensamiento de pues el hombre o la mujer, sino llegar a un acuerdo y que ese acuerdo pues traiga pues cosas buenas. Gracias, José. Hasta aquí mi palabra. Fíjense muy bien. Entonces, en la mayoría de las situaciones, pues muchas veces, desafortunadamente, pues no se llega a este tipo de negociación porque se percibe estos principios o verdades que, pues si yo tomo la decisión es porque así va a ser. Y pues generalmente se impone la posición dominante y poderosa ante una sobre la otra. ¿Ok? ¿Queda claro entonces este punto, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto, fíjense. Entonces, este es un modelo de relación convencional ante el conflicto de valores. Lo que mencionaba ahorita José, yo tengo la verdad, yo sé imponer, yo voy a ganar. No me importa lo que tú opines, yo impongo y notifico porque pues yo soy el que lleva las decisiones de este hogar, etcétera. Tú no tienes creencias o mitos, tú las llevas de perder, tú debes de ceder porque yo soy el que mantengo la casa. Este se le conoce como modelo de relación convencional ante el conflicto, ante lo que viene siendo la resolución de conflictos de valores. En muchas ocasiones, el problema no se identifica como un conflicto en el que se pueda negociar, porque a lo mejor dicen, no, pues es que esto era lógico que tenía que ser de esta manera. Es común que las instituciones de salud pues impongan programas para las poblaciones, pero muchas veces se tiene que tomar en cuenta desde una percepción del proceso salud de enfermedad, sin llegar a interesarse en que a lo mejor tienen que entender la percepción y creencias de la población, porque vuelvo a lo mismo. Llegan ustedes a una población y tratan de ver qué es lo que está pasando antes de llegar e imponer de que venimos en campaña de control de natalidad. Pero dicen, bueno, pero en esta población no aplica este tipo de campañas. ¿Por qué? Porque nuestra percepción, nuestras creencias. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Llegar y analizar lo que viene siendo la población y saber antes de proponer o de imponer un programa que a lo mejor la misma población pues no lo va a llegar a aceptar. A lo mejor tienes que hacer un tipo de negociación o tratar de entender sus percepciones para poder llegar a una negociación y poder dar a entender tus conocimientos con los puntos de vista de la población. Las consecuencias son muchas veces la incomprensión mutua. Es que usted no entiende que son los hijos que Dios me mande. Es que usted no entiende que no debe de tener tantos hijos. ¿Cómo van a crear este tipo de conflictos? Dicen, bueno, en este caso, pues ustedes no van a venir a decirme lo que yo voy a hacer, ni ustedes van a venir a seguir haciendo lo que ustedes quieran, pero pues entonces no existe una apertura en poder entender tanto una parte como a otra. Casi siempre una de las dos llega a perder. Se genera un tipo de resistencia, de insatisfacción y se propician nuevos conflictos. ¿Sabes qué? A la próxima no quiero a nadie del sector de salud en mi comunidad, porque nada más vienen a meternos ideas a nuestras mujeres o nada más vienen a meternos ruido porque no queremos y ellos no entienden que no queremos y ni siquiera nos escuchan el por qué no. A lo mejor existe una alta tasa de mortalidad entre infantes, que dicen, es que aquí la mayoría de los niños fallece antes de los 10 años, por eso es que nuestra persistencia
de poder llegar a tener hijos constantemente. A lo mejor, si nosotros analizáramos esa situación, diríamos, bueno, entonces vamos a ver por qué está tan alta la tasa de mortalidad entre infantes y podemos dar otro tipo de solución a decir, ya no tengan. A lo mejor en este caso lo que necesitan ellos es saber por qué están falleciendo a tan corta edad. El enfoque intercultural puede entonces aportar conocimientos para poder prevenir, para poder entender y resolver los conflictos de valores a lo mejor de una manera diferente. Y la existencia de una verdad única que se puede llegar a cuestionar. Por eso es muy importante proponer, enriquecer las alternativas, pues desde diferentes aproximaciones a una verdad que va a ser muchísimo más amplia. Ahora sí, ¿quién quería participar? Ya no vi. Marisela, adelante. Maestra, también donde vivo tienen algo muy raro de que nadie puede venir a hablarte de sexualidad. Porque si viene a un médico o viene alguien a darte pláticas, luego le dicen, vete, tú regrésate por donde viniste. No queremos saber nada de sexualidad, no quiero que los niños sepan nada de eso. Ellos saben cómo cuidarse, ellos ya deben de saber. Y luego, por eso no llegan a ninguna parte. Yo digo que con eso. Yo digo que está bien que hablen de eso. Porque a veces hay casos donde no saben de abortos, de infecciones o algo así. Algo grave y no sabe nada. Es correcto, y fíjense, lo están escuchando de viva voz, que existen todavía estos casos y siguen teniendo todavía impacto en el sector salud. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ya lo estoy viviendo, nos está compartiendo su experiencia, que realmente todavía estos pensamientos continúan en las comunidades. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es que se están empleando más las cosas. Queremos llegar directamente a implementar lo que son las campañas y no debe de ser así. Primero tenemos que llegar y conocer a la comunidad para saber, ahora sí, ponernos en sus zapatos y saber cómo abordar los temas sin afectar sus valores y sin crear conflictos más grandes, que es lo que yo les mencionaba. Llegan a crear un conflicto muchísimo más grande en el cual pues ya no te van a dar cabida, ya no te van a dejar ni siquiera pasar o entrar a la comunidad porque ya hay antecedentes de que quieres cambiarle las ideas a mis mujeres, quieres venir a meterles ideas y luego después van a querer probar nuevas cosas y a nosotros no nos conviene que les hables de sexualidad porque a lo mejor hablándoles de esos temas, pues ya no las vamos a poder llegar a tener controladas o van a ser más, va a existir más libertinaje, miles de cosas que a lo mejor se necesita primero poder llegar a analizar antes de poder aplicar. Para eso, pues entonces, tenemos que volver a tener el modelo de negociación intercultural ante el conflicto de valores. Ganar. Yo creo diferente a ti. Tú crees cosas diferentes a mí. Bueno, vamos a escucharnos y enriquecernos mutuamente. Así es como se llegan a tener una solución de un problema. Como les mencionaba, ¿para qué quiero ir a una comunidad donde les voy a hablar sobre métodos anticonceptivos? Ellos se me van a revelar y me van a decir, no, aquí no nos interesa nada de eso. Y dices, pero es que están teniendo entre 5, 7, 10 hijos por familia. Sí, pero no sabes cuáles son las causas, por qué están llegando a tener este tipo de, por ejemplo, como les comento, los niños a lo mejor tienen una mortalidad alta en la infancia y por eso es el miedo de que pues llegan a fallecer continuamente a tan corta edad y por ello ellos continúan con lo que vienen siendo tener y tener más hijos porque anteriormente en sus familias, pues la mayoría de los niños no llegaban ni siquiera a los 15 años. Marisela. Sí, maestra, porque ahí donde vivía antes tienen muchos hijos, pueden tener demasiados hijos. Por ejemplo, mi abuelita tiene 14 hijos. Hay otras personas que tienen más de 30 o 25. Y se hizo un estudio donde que por qué tenían tantos hijos, que varios estudios hizo de diferente manera. Y llegó a la conclusión un doctor que dijo que no había suficiente información en esa comunidad. Nadie quería saber de sexualidad, ni cómo cuidarse, ni nada.
también por eso había abortos. Pero sí había muchos abortos, pero la gente no quería saber nada de lo que era sexualidad, nada, quería informarse. Y luego dijo el doctor, hizo unas pláticas a la gente, hizo unas pláticas de cómo, les preguntó que por qué por qué tenía la gente tantos hijos. Y dijo que ellas eran sus costumbres de tener muchos hijos, de que entre más grande era mejor la familia, que entre más grande se podía hacer más grande la comunidad, entre más hijos. Pero dijo, está bien que tengan hijos, pero a veces va con riesgos de que se les muera un hijo o dos hijos. Van riesgos hasta ustedes, porque no tienen poca información y no les gusta que alguien los quiera ayudar, alguien los quiera orientar. Y dijeron que ahí no permiten eso, que nadie venga y te diga que tienes que hacer esto, porque ellas tienen sus propias ideas y sus propias culturas. Entonces estamos dentro de lo correcto, ¿verdad, Marisela? Que sí existe este tipo de situación. Y sí nos podemos llegar a topar con esto. Y más cuando a ustedes les toque ir a las comunidades, pues van a ver que esto realmente está pasando. Por eso, en este modelo partimos de conocer, vamos primero a conocer la comunidad, no vamos a llegar luego a implementar nuestros programas. Hay que reconocer a las personas, los grupos, las instituciones, las culturas, todos son diferentes. Por lo tanto, todos vamos a diferir en la percepción de la realidad, lo cual generalmente se traduce en necesidades diferentes, en estrategias. Y estos también pueden ser distintos para poder resolver las primeras, recordar la manera de cómo se expresa el conflicto en el segundo paso. También podemos visualizar que las posiciones que han establecido para poder enfrentar estas diferencias, pues generalmente dicen, son descalificadas absolutamente por el otro, porque a lo mejor llegas y dice, no, mira, vamos a ver, podemos resolucionar esto, y la otra persona está completamente cerrada, entonces, pues no va a servir de nada. Ante un problema, lo primero es facilitar que cada una de sus partes pueda llegar a expresar sus necesidades, desde el por qué lo estás pensando, por qué lo estás haciendo, el valor que posee cada una de ellas y sobre todo enfatizar que podemos escuchar sin estar opinando hasta que termine. Damos nuestra opinión respetuosa y atentamente hacia el otro. Evitamos poder descalificar tanto sus conocimientos, su persona y sobre todo que piensa diferente a mí. Por ello, es muy necesario que nosotros lleguemos a reconocer lo que es una negociación. A lo mejor no tengo el 100% de la verdad, ni tú ni yo, y actuamos desde la historia que cada parte pues nos ha tocado vivir y por ende pues debemos de llegar a negociar con emoción. Un problema, solución, pues es yo propongo y escucho, tú escuchas y propones. Es un enriquecimiento mutuo, ¿sí? ¿Queda claro el punto, chicos? Y ahorita su compañera nos está dando excelentes ejemplos que ella le ha tocado llegar a vivir. Sí, maestra, porque por ejemplo en lo de la escuela, ¿verdad? O sea, yo estaba de que no, se hace primero lo primordial, que es la escuela. Pero ya mi compañera puso de que, o sea, si lo de la escuela, los recursos que hay, lo invertimos en el negocio de la fiesta del pueblo, se puede duplicar la cantidad o sacar un poco más de ganancias. Y pues si faltaba techo y bancas, pues ya con lo que se incrementaría que lo que tenemos para el techo, si lo invertimos y sale la venta, tendríamos hasta para el techo y las bancas, o sea, y ahí era solo escuchar para poder plantear una solución y las dos cosas poderlas realizar. Entonces, ya con este ejemplo les queda un poquito más claro del, ok,
A lo mejor a mí se me hacía absurdo, ¿cómo vas a invertir el dinero en una tontería como una fiesta si hay cosas más importantes que resolver? Espera, escucha. Y una vez que escuchas dices, ah, sí es cierto, lo invertimos y matamos 2 pájaros de un tiro, diversión y recuperación, para poder llegar a hacer las 2 cosas y en este caso se cumplen las necesidades tanto de una como de otra. Y a lo mejor nos queda hasta un poquito más. Pero si somos muy cerrados y decimos, son tonterías, o cómo vas a invertirle en una fiesta si hay cosas más importantes, nuestros hijos, que alguien piense en los niños, entonces, pues ya vamos a ver este tipo de negociación. Otro ejemplo de conflicto cultural es en una jurisdicción sanitaria del estado de Veracruz. Fíjense muy bien, existía una comunidad indígena náhuatl que pues empezó a enojarse con lo que es el personal de salud, los empezó a arraigar, no los dejaba salir de ahí de esa comunidad hasta que alguien llegara y ahora sí que fuera alguien de jurisdicción para que les resolviera el conflicto. ¿Qué pasó? Pues resulta que la comunidad empezó a expresar las humillaciones y agresiones por las cuales eran objeto de parte del personal y empezaban ellos a sentir que recibían insultos frecuentes al ser tratados como personas sucias. O sea, la misma gente de ahí del hospital los trataba muy mal del centro de salud. Les decía como que los menospreciaba. La comunidad pues decía, bueno, pero ¿qué tiene? Pues somos trabajadores. No entendía el concepto de higiene y microbios del personal. Y no comprendía el concepto de salud basado en el equilibrio entre lo frío y lo caliente que tenía la comunidad. ¿Se acuerdan del ejemplo del mal aire que les había explicado? Sí, maestra. Bueno, pues hagan de cuenta que esto es similar. La gente creía entre lo que era el equilibrio del frío y lo caliente, pero ellos no entendían lo que eran los microbios. En esta concepción última, pues daba origen en este lugar que era, en ese lugar frío, a una serie de mecanismos preventivos para no enfriarse cuando consideraba estar caluroso, lo cual implicaba el lavado de manos y el baño. Resultaba un conflicto que violentó a la comunidad y que puede ser más grave, porque a lo mejor los médicos o los encargados del sector de salud no sabían cómo expresarles la importancia de la higiene. Entonces, ellos decían, bueno, es que fíjense, deben de ser, en este caso, no se deben de meter corriendo a bañar o enfriarse cuando está haciendo mucho calor. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a enfermar y tienes que explicarle también lo que es el cuidado de lo que es el lavado de manos, la utilización del baño, pero ellos lo tomaban como que me está diciendo que me bañe. ¿Por qué quiere que me bañe? Pues si ando todo el día en la labor o ando aquí o ando allá. Lo tomaban a mal, más que todo. No entendían ni ellos querían entender a las otras personas. Bueno, en este punto, lo que viene siendo la resolución es que, bueno, miren, así como ustedes no se deben de bañar rápidamente cuando andan calurosos porque se sienten mal, esa es la importancia de que se laven las manos y tomen un baño porque en estos lugares los encontramos sucios. Al momento de que nosotros ingerimos ciertos alimentos, pues puede llegar a causar algún tipo de infección interna y se pueden sentir mal de esta manera, pero en este caso ya les cambiaron la idea del por qué les estaban diciendo que se tenían que bañar, que se tenían que estar lavando las manos, etcétera, y se los trataron de tratar de entender con lo que sus creencias que ellos tenían sobre el frío-calor. Un ejemplo de negociación intercultural es la de disminuir las barreras culturales. Por ejemplo,
En otro municipio de Aquismón, que forma parte de la Huasteca Potosina, está habitado por una población indígena Tenec, que son huastecos y reconocidos como repetidor de datos de muerte materna. Entonces, ¿cómo? En el 2003 se reportaron 11 casos en los servicios de salud en el estado, por lo que se implementaron acciones específicas de información. ¿Por qué se están muriendo las que están teniendo nuevos partos? Empezaron a acercarse y empezaron a conocer la problemática de la región. Una vez que conocieron y vieron de por qué estaba pasando de todo esto, se identificaron algunos factores que estaban favoreciendo la muerte materna. Uno de ellos es que no aceptaban los servicios de parte de mujeres que no fueran partes de mujeres indígenas. A esto le agregaban que los problemas con las parteras tradicionales que propiciaban este tipo de servicios desestimulaban a referencia de los casos de riesgo. Entonces, ellos no entendían cuál era la diferencia entre los cuidados y las precauciones que pueden llegar a tener. Lo que hicieron, una vez que detectaron las problemáticas que estaban pasando, convocaron al personal del servicio de salud. En este caso, también les invitaron a que participaran las parteras y parteros tradicionales. Vamos a juntar tanto el personal de salud como a los parteros y las parteras. Todos participaron en una interrelación con los servicios estatales de salud. Aceptaron, fueron. Se dividieron en dos grupos. De un lado, los terapeutas tradicionales y parteras indígenas, y del otro lado, médicos, enfermeras, personal de salud de las unidades de jurisdicción. Cada uno de ellos, de acuerdo a cada modelo de atención, empezó a exponer sus puntos de vista para preparar su forma de atender el embarazo, cómo le hacían para atender el embarazo, el parto, el puerperio, cómo le hacían para cuidar al recién nacido, y así, al momento de identificar cuáles eran estos riesgos y complicaciones en cada una de las etapas, por turnos, cada grupo expuso lo que prepararon respecto a cómo se atendía tanto el embarazo, el parto, el puerperio, de una manera pues diferente, más dinámica. Empezaron a lo mejor a hacer ahí unos sociodramas entre lo que era la medicina occidental, la medicina tradicional, y con esto los participantes conocieron y se enriquecieron con elementos de cada modelo. Cada grupo llegó a identificar y expuso al otro las ventajas y desventajas de cada modelo. Mira, está bien esta técnica, pero aquí puede ocurrir estos tipos ciertos de riesgo o así, y cada uno se empezó a dar opciones y dar cada uno sus ventajas y desventajas. Luego se inició la negociación intercultural, tanto entre las personas de salud como las parteras. Por esto, empezaron a llegar a tener una resolución de conflictos y empezaron a tener una mejoría. Bueno, está bien, se acepta lo que viene siendo el trato de lo que viene siendo las medicinas tradicionales, pero en dado caso de llegar a tener algún tipo de complicación, por favor acceda o mande a las personas al sector de salud, porque nosotros podemos hacer esta parte. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, luego vemos la interculturalidad y participación comunitaria. Aquí vamos a observar lo que es la inquietud en las sociedades que producen diferencias significativas entre los diferentes grupos de la población. Bueno, existen algunos casos donde existe sobrevaloración de las ideas de los grupos humanos más favorecidos, que llegan a tener, que se posicionan por encima de otros grupos sociales. Siempre va a existir sociedades que se creen sobre otros grupos de la población. Llegan a tener impactos en sus formas de pensar, porque los tratan de limitar en el ejercicio digno de sus derechos. Es que entiende que tú no puedes estar pidiendo que a lo mejor que a lo mejor tú llegues a exigir algo que no está bien, o que pongamos que para la población pueda tomar
en sus manos su propia responsabilidad de su salud. Por eso es muy importante que se requieren fortalecer tanto las capacidades de autogestión de la población, que se entiende más que todo como empoderamiento o poderío de la capacidad de una persona o un grupo para poderse relacionar. Dentro de un marco de equidad, de horizontalidad y respeto con otros actores sociales, estableciendo diálogos, negociaciones con igual de oportunidades, porque muchas veces podemos ver que hay personas que no dejan que otros participen, que no dejan que otros tomen decisiones, porque llegan a un punto en donde dicen, aquí solamente el que va a tener el poder voy a ser yo. Ahora fíjense, la participación comunitaria. La participación comunitaria es sobre todo el instrumento que va a favorecer tanto la toma de decisiones de la comunidad de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus intereses de los individuos que lo llegan a conformar. Se trata de que la comunidad llegue a decidir, llegue a ejecutar sobre todo lo que se ha planteado desde un principio. Ahorita, por ejemplo, es que entre todos puedan llegar a ver que se cubren las necesidades de todos y los intereses de la mayoría de los individuos. En este caso, por ejemplo, vamos que queremos imponer a la comunidad programas sociales. Bueno, sí, son programas sociales que a lo mejor ya estuviste estudiando en la escuela y llevaste toda la misión, la visión, las opiniones de los expertos. Te hacen toda una planeación en las comunidades, pero sin visitar la comunidad. Entonces dices, ¿por qué no sirvió si ya lo aplicaron aquí, ya lo aplicaron allá? Pues entonces, ¿por qué no está sirviendo cuando a veces te dan que vayas a hacer algunas prácticas comunitarias, algunos seguidos y en otros sí? Porque cada uno de ellos necesita participar en el desarrollo de las actividades del programa, porque es a beneficio de ellos mismos, de sus necesidades, de sus capacidades, de sus edades, de lo que quieras, su ubicación geográfica, de todo tienes que tomar en cuenta una adaptación a la comunidad. Los resultados frecuentemente de estos programas que ya están preestablecidos, la mayoría no los quiere, no los acepta, sienten un tipo de rechazo, por lo tanto, pues no llegan a tener el impacto que se necesita. Como ahorita comentaba su compañera, llegan a la comunidad y les dice, aquí no nos importa, traes tus temitas de sexualidad y a mí no me interesan. Luego empiezan la apatía y el rechazo a los programas. ¿Por qué? Porque no llegaron a conocer principalmente a la comunidad antes de ofrecerles algo que en realidad no te lo van a llegar a aceptar. Muy bien. Hasta aquí, ¿no hay preguntas, dudas, chicos? No, maestra, por mi parte no. ¿Sí va quedando claro el tema? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno, entonces voy a detener tantito la grabación para continuar con algunas explicaciones, ¿ok? Permítanme un segundo.